Yo creo que es cuando es del este de Rafa, seguro, porque me da la impresión de que cuando él quita el micrófono. Lo único que tengo así que se puede es el ventilador, pero es muy pequeño, nunca molesta. Debe ser el ventilador. He iniciado la grabación. Cuando quieran comenzar. Vale, pues vamos a empezar porque es la hora para no atrasar. Ante todo, buenas tardes a todos los asistentes. Pues, desde luego se oye un pequeño. Sí. El pasado 15 de diciembre de 2020, el Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia en el Consejo de Ministros celebrado ese día. Como señaló el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la rueda de prensa posterior a dicho Consejo de Ministros, el anteproyecto es un nuevo instrumento para avanzar en el sistema público de justicia, pensando en el ciudadano y poniendo al ciudadano en el centro de toda la gestión. Es un anteproyecto que quiere dar respuesta a los desafíos tradicionales, pero también a desafíos nuevos, fruto de la pandemia que nos asola. De tal modo que es necesario desarrollar mecanismos dentro de la Administración de Justicia para que pueda dar respuesta ágil, lo más ágil posible, al incremento de litigiosidad provocado por la pandemia. Y como también manifestó, es una más de las iniciativas de mejora que el Gobierno está adoptando como parte de la Estrategia Justicia 2030. El anteproyecto está basado en 3 ejes: los medios adecuados de solución de conflictos, los MAS, título primero; la modificación de las leyes procesales, título segundo, tendente a una mayor agilización en la tramitación de los procedimientos judiciales; y reformas procesales para la transformación digital, que se contempla en el título tercero. El anteproyecto consta de 20 artículos, de 10 disposiciones adicionales, de 3 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 7 disposiciones finales. Sin embargo, en la exposición de motivos se alude a una 11ª disposición adicional, relativa a las previsiones necesarias para las actuaciones judiciales mediante el sistema de videoconferencia en el orden jurisdiccional penal, que no aparece en el texto articulado. Su trámite de audiencia e información pública en el portal web del Ministerio de Justicia está abierto desde el pasado 21 de enero y finaliza el plazo para presentar aportaciones el próximo 11 de febrero, donde se puede acceder al texto del anteproyecto y a la memoria de análisis de impacto normativo. La Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, como centro de formación de referencia y de perfeccionamiento profesional, siempre atenta a las últimas reformas legales y a los textos prelegislativos de especial trascendencia, ha organizado este webinar. El objetivo de este seminario virtual es conocer las novedades que incorpora el anteproyecto en relación a los medios adecuados de solución de conflictos y en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicho webinar se estructura en 3 partes siguiendo el texto del anteproyecto. La primera, sobre los medios adecuados de solución de controversias, de las que me encargo yo. La segunda, sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en concreto, del libro primero, de las disposiciones generales relativas a los juicios civiles, del libro segundo, de los procesos declarativos, y del proceso monitorio, a cargo del profesor Julio Banacloche Palau, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid y director del Departamento de Derecho Procesal y Derecho Penal de dicha universidad. Además, es miembro de la Comisión General de Codificación, sección de Derecho Procesal, de la que también ha sido su presidente. Y la tercera parte, también sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el libro tercero, de la ejecución forzosa y las medidas cautelares, y sobre el libro cuarto, de los procesos especiales, en concreto de otros procesos que no sean el proceso monitorio,
de los que tratará el abogado Pablo Ureña Gutiérrez, socio de Ureña Abogado, que une a esa condición de abogado la de ser magistrado de lo mercantil en excedencia y también ha sido anteriormente magistrado de primera instancia en Madrid y profesor asociado de Derecho Procesal de nuestro departamento de la Universidad Complutense. Comienzo por los medios adecuados de solución de controversias. Tradicionalmente se ha utilizado la denominación de sistemas de solución extrajurisdiccional de conflictos, o ADR, Alternative Dispute Resolution, o más, métodos alternativos de solución de conflictos, dado que se consideraba que son sistemas alternativos al proceso judicial para resolver conflictos entre sujetos. Entre estos sistemas cabe destacar la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Esa distinta terminología obedece a una influencia anglosajona en el primer caso, es decir, los ADR, mientras que la de utilizar los más es en países sin esa tradición. No obstante, en los últimos tiempos, sobre todo en Estados Unidos, se ha empezado a utilizar la de ADR, pero en el sentido de Adequate Dispute Resolution, es decir, sistemas adecuados de solución de conflictos. Y nuestro prelegislador ha optado por seguir la denominación de MAX, pero en vez de utilizar métodos adecuados de solución de conflictos, se ha decantado por medios adecuados de solución de controversias. Estos medios o métodos se van potenciando y utilizando como consecuencia de ello más, a pesar de que todavía podemos decir que no hay realmente una cultura de ADR en nuestro país. Y el término de controversia se prefiere porque no implica la confrontación que supone el término conflicto. La razón de impulsar más estos medios obedece, como ha señalado el ministro de Justicia, a reducir la litigiosidad que ha aumentado a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Litigiosidad que ya era muy elevada, con la consiguiente dilatación en los tiempos de resolución de los asuntos. Son muy indicativos los datos que se recogen en el documento Justicia Dato a Dato del año 2019, último conocido, en donde se puede ver que en dicho año los asuntos que ingresaron en los tribunales españoles de todas las jurisdicciones fueron en total casi 6.300.000 asuntos, que ciñéndonos a la jurisdicción civil, que es la que nos interesa en este momento, fueron un total de casi 2.400.000 asuntos. Pero lo más preocupante es que al final del año continuaban tramitándose casi 1.600.000 asuntos. Esta reforma podemos decir que obedece a lo que se ha de llamar utilitarismo judicial. Se trata de eliminar asuntos de los órganos jurisdiccionales, dada la enorme cantidad, como acabamos de ver, de nuevos asuntos que llegan a nuestros tribunales cada año, que hacen la situación verdaderamente angustiosa. Es más, el previsible aumento de la litigiosidad como consecuencia de la pandemia y de la declaración del estado de alarma hace más necesario, si cabe, que estos medios de solución de controversias sean cauces adecuados para solventar los conflictos y descargar al mismo tiempo de asuntos a la jurisdicción estatal del orden civil. El propio ministro de Justicia, nuevamente, aludiendo a estos mecanismos, señala que si se lograra que 1 de cada 4 asuntos no llegara a los tribunales, se descargaría al sistema judicial de más de 500.000 de asuntos y se ahorrarían unos 380 millones de euros, que se podrían recanalizar a otros ámbitos. Con esta finalidad, uno de los ejes principales de la nueva ley es el refuerzo de los medios adecuados de solución de controversias, que permiten afrontar las situaciones de conflicto sin tener que acudir a los tribunales de justicia y que su utilización se fomentará por diversas vías, como veremos más adelante. El título primero, dedicado a la regulación de los medios adecuados de solución de controversias, que comienza con unas disposiciones generales relativas a su concepto, entendido por medio adecuado de solución de controversias
cualquier tipo de actividad negocial a las que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de un tercero neutral. Artículo 1 de la ley. A la asistencia letrada a las partes cuando acudan a alguno de dichos medios y al ámbito de aplicación de los mismos constituido por los asuntos civiles y mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos, quedando excluidos, entre otros, por ejemplo, la materia concursal, laboral, penal y cualquier otro asunto en los que una de las partes sea una entidad perteneciente al sector público. Por tanto, no podrán ser sometidos a estos sistemas o medios adecuados de solución de conflictos aquellas materias en las que no tengan poder de disposición las partes sobre ellas. En el anteproyecto se regulan los efectos de la apertura del proceso de negociación y de su posible terminación sin acuerdo, las actuaciones negociales desarrolladas por medios telemáticos, los honorarios de los profesionales intervinientes, el principio esencial de confidencialidad que afecta tanto a las partes como a aquellas personas que intervengan, por ejemplo, mediador, conciliador, a todos estos medios adecuados de solución de controversias y la manera de acreditar el intento de negociación a los fines de cumplir con el requisito correlativo de procedibilidad en el orden jurisdiccional civil. También se contienen las disposiciones necesarias sobre la formalización del acuerdo entre las partes y su posible elevación a escritura pública u homologación judicial, según los casos, así como las normas pertinentes sobre la validez y eficacia del acuerdo. Con independencia de la conciliación ante el letrado de la Administración de Justicia, a lo que volveré más tarde, y regulada en los artículos 139 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, las leyes de enjuiciamiento prevén la actividad conciliadora de los tribunales en diversos momentos del procedimiento, como es sabido, bien sea al inicio de las comparecencias y vistas o en la audiencia previa al juicio. Esta actividad se puede realizar por el propio juez o el letrado de la Administración de Justicia, y los efectos del eventual acuerdo, una vez homologado, tienen la misma eficacia que la sentencia final. En el anteproyecto se enumeran y regulan, entre los diferentes métodos de negociación previa a la vía jurisdiccional, la conciliación privada, destacando los requisitos precisos para intervenir como conciliador y las funciones de la persona conciliadora. También la oferta vinculante confidencial y la opinión de experto independiente, con las características, efectos y principios rectores de cada uno de estos dos medios adecuados de solución de controversias. Al lado de estos nuevos mecanismos se potencia la mediación como medio adecuado de solución de controversias, en que dos o más partes intentan voluntariamente, a través de un procedimiento estructurado, alcanzar por sí mismas un acuerdo de intervención de la persona mediadora, incidiendo en que sigue vigente la Ley 5/2012 de 6 de julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles, así como el Real Decreto 980/2013 de 13 de diciembre por el que se desarrollan determinados aspectos de dicha ley. Para la implantación de los medios adecuados de solución de controversias se modifica en lo preciso la Ley 1/1996 de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para permitir que queden cubiertos, cuando sea preceptiva o cuando no siéndolo su designación sea necesaria para garantizar la igualdad de las partes, los honorarios de los abogados que hubieran asistido a las partes cuando acudir a dichos medios adecuados de solución de controversia sean presupuesto necesario para la admisión de la demanda. Resulta de esa derivación judicial acordada por los jueces y tribunales, o sea solicitada por las partes en cualquier momento del procedimiento judicial. Se producen también las modificaciones necesarias en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de lo que diga el profesor Banacloche, en concreto para poder incluir en la tasación de costas
la intervención de profesionales de los que se haya valido el consumidor o usuario cuando su intervención no resulte preceptiva, y para que en la imposición de costas del pleito los tribunales puedan valorar la actitud de las partes en la utilización de los medios adecuados de solución de controversias y en el posible abuso del servicio público de justicia, regulándose también a tal fin la posible solicitud de exoneración o moderación de las costas tras su imposición, cuando la propuesta no hubiera sido aceptada por la parte requerida y que la solución o la resolución judicial que haya puesto término al procedimiento sea sustancialmente coincidente con el término de aquella propuesta. Surge así la noción de abuso del servicio público de justicia, actitud incompatible de todo punto con su sostenibilidad, como utilización indebida del derecho fundamental de acceso a los tribunales con fines meramente dilatorios o cuando las pretensiones carezcan notoriamente de toda justificación, señalándose que el abuso del servicio público de justicia se une a la conculcación de algunas de las reglas de la buena fe procesal. Se modifica en lo necesario el artículo 266, estableciendo que habrá de acompañarse a la demanda el documento que acredite haberse intentado la actividad negocial previa a la vía judicial, cuando la ley exija dicho intento como requisito de procedibilidad, que será en los litigios que se sustancien en el orden jurisdiccional civil, con las exclusiones a las que ya me he referido, y al mismo tiempo el artículo 399 en su apartado tercero sobre el contenido de la demanda y el apartado 2 del artículo 403 sobre su inadmisión si faltare el requisito de procedimiento. En cuanto a las medidas encaminadas a ordenar el gran flujo de demandas que tienen entrada en los juzgados de lo mercantil como consecuencia de las reclamaciones de los pasajeros contra compañías aéreas, se alude en el artículo 439 de la ley a la reclamación previa ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AEASA, en caso de cancelación, denegación de embarque o retraso susceptible de indemnización al amparo del correspondiente reglamento europeo. Se añade también la reclamación previa a la compañía aérea para interponer demandas sobre pérdida o retraso en la entrega del equipaje y en general las formuladas al amparo del Convenio de Montreal. La reclamación previa ante AEASA supone el cumplimiento del requisito de procedibilidad por parte del pasajero. Por otro lado, se entenderá también cumplido por la compañía aérea cuando se haya dictado por AEASA decisión motora. Asimismo, se introduce un nuevo apartado en el artículo 439 en el que se exige como requisito de procedibilidad en las acciones de reclamación de devolución de cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor en aplicación de determinadas cláusulas de suelo conferidas en el contrato de préstamo o créditos garantizados con hipoteca inmobiliaria, una reclamación extrajudicial previa frente a las personas físicas o jurídicas que realicen la concesión de préstamos o créditos de manera profesional. En la disposición adicional séptima se establece la regulación de dicha reclamación extrajudicial previa. Del mismo modo, se prevé que la reclamación previa ante el Banco de España supone el cumplimiento del requisito de procedimiento. Se modifican igualmente los artículos 415, 429 y 443, preceptos que regulan la regulación de la celebración de la audiencia previa en el juicio ordinario y de la vista en el juicio verbal, así como los artículos 565 y 776, también de la ley, para regular la posible derivación judicial a medios adecuados de solución de controversias cuando los procedimientos judiciales se encuentren en primera instancia o en ejecución. Así se introduce la posibilidad de suspensión de la ejecución para acudir a estos medios como la mediación o otros medios de solución de controversias, evitando, dice el legislador, que se produzcan multitud de trámites y promoviendo el cumplimiento voluntario del acordado fruto del acuerdo. Y también los artículos 722, 724 y 730 sobre líneas cautelares en el caso de intento de medios adecuados de solución de controversia
en arbitrajes y litigios extranjeros. La Ley 5/2012 de 6 de julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles se modifica en distintos aspectos, entre otros, los efectos de la mediación sobre los plazos de prescripción y caducidad, su conexión con el requisito de procedibilidad establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, los requisitos que han de cumplirse para ello, la asistencia letrada, la sesión inicial y la derivación intrajudicial. La implantación y fomento de los medios adecuados de solución de controversias exige también la modificación de diversos impuestos para así garantizar la eficacia de acudir a estos medios alternativos o medios adecuados de solución de conflictos. En cuanto a las disposiciones adicionales, se refieren, la primera, al coste de la intervención del tercero neutral en la utilización de los medios adecuados de solución de controversias. La segunda, extiende las referencias que la ley realiza a la mediación a los restantes medios de solución de controversias. En la tercera, se contienen las previsiones sobre el futuro estatuto del tercero neutral interviniente en dichos medios. La cuarta, avanza la organización de las unidades de medios adecuados de solución de controversias que existirán en los distintos tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales y decanatos de los juzgados unipersonales en función del volumen de asuntos. En la quinta, se prevé la regulación reglamentaria de la elaboración estadística de la utilización de los medios adecuados de solución de controversias. En la sexta, se disciplina el cumplimiento del requisito de procedibilidad en los litigios en que se ejerciten acciones individuales promovidas por consumidores o usuarios. En la séptima, regula los trámites correspondientes a la reclamación previa a las demandas que tengan por objeto las acciones de reclamación de devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor en aplicación de determinadas cláusulas suelos contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria. Y en la disposición adicional octava se establece que quedan comprendidos dentro del concepto de actividad negocial previa cualesquiera medios de solución alternativa de litigios que estén regulados en la legislación especial. La disposición transitoria primera ordena que las previsiones de esta ley sean aplicables exclusivamente a los procedimientos incoados con posterioridad a su entrada en vigor. Si bien permite que en los procedimientos judiciales en curso a dicha entrada en vigor, las partes, de común acuerdo, puedan someterse a cualesquiera medios adecuados de solución de controversia. En las disposiciones finales primera a tercera, se vuelve a referir a la ley de asistencia jurídica gratuita y a las leyes relativas a los correspondientes impuestos. Y por último, la disposición final séptima, en cuanto a la entrada en vigor, establece que será a los 3 meses de la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Una vez expuesta esta visión general sobre los sistemas adecuados de solución de controversias, quiero hacer unas reflexiones sobre determinadas cuestiones, porque en mi opinión suponen ciertas imprecisiones y contradicciones. En cuanto a las primeras, el anteproyecto habla en diversas ocasiones, por ejemplo, artículo 1, se entiende por medio adecuado de solución de controversias cualquier tipo de actividad negociada. Y así habla del procedimiento de negociación a través de uno de los medios adecuados de solución de controversias, cuando la negociación en sí misma siempre se ha considerado uno de los sistemas alternativos o adecuados de solución de controversias, como he dicho al inicio de mi intervención, que suele concluir en algún tipo contractual, como sería la transacción. En segundo lugar, se declara en la exposición de motivos, apartado 1, párrafo 16, que ya he señalado, que con independencia de la conciliación ante el letrado de la Administración de Justicia, prevista y regulada en los artículos 139 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, las leyes de enjuiciamiento prevén la actividad conciliadora en diversos momentos del proceso. Lo cual no es exacto, dado que según el artículo 140 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, se establece que será competente para conocer de los actos de conciliación
el juez de paz o el letrado de la Administración de Justicia del juzgado de primera instancia o del juzgado de mercantil, cuando se trate de materias de su competencia del domicilio del requerido. Si no lo tuviera en territorio nacional, el de su última residencia en España. No obstante lo anterior, si la cuantía de la petición fuera inferior a 6.000 euros y no se tratare de cuestiones atribuidas a los juzgados de lo mercantil, la competencia corresponderá en su caso a los juzgados de paz. En cuanto a las contradicciones, quiero señalar dos. La primera, en el artículo 2 del anteproyecto, que lleva por título Asistencia letrada, en el número 1 dice: las partes podrán acudir a cualesquiera de los medios adecuados de solución de controversias asistidas de abogado. Y en su número 2, únicamente será preceptiva la asistencia letrada a las partes cuando se acuda a un medio adecuado de solución de controversias, ya sea con el objeto de cumplir el requisito de procedibilidad o estemos ante un supuesto de derivación judicial en los siguientes casos. A. Cuando se acuda a la formulación de una oferta vinculante. B. Cuando se acuda a la conciliación privada o la mediación. Siempre que el conciliador o el mediador no sea profesional del derecho. No obstante, en estos supuestos tampoco será preceptiva la asistencia letrada cuando la cuantía del asunto controvertido no supere los 2.000 euros o bien cuando una ley lo exceptúe expresamente. Es decir, en principio, la asistencia letrada en los MACs es facultativa, salvo cuando se acuda a un MACs para cumplir el requisito de procedibilidad o en el supuesto de derivación, y se esté en un caso de formulación de una oferta vinculante o en una conciliación privada o mediación, siempre que el conciliador o mediador no sea profesional del derecho, en cuyo caso sería facultativa, y también lo sería en los casos en que la cuantía no supere los 2.000 euros. Pues bien, en el artículo 13.1 de la Ley 5/2012 de 6 de julio de mediación, modificado por la disposición final tercera 5 del anteproyecto, se dispone: 1. El mediador facilitará la comunicación entre las partes y velará porque dispongan de la información y asesoramiento suficiente. En todo caso, será preceptiva la asistencia letrada durante el procedimiento de mediación para aquellos asuntos en los que se opte por este medio como requisito de procedibilidad o se llegue a él por derivación judicial, salvo en los casos cuya trascendencia económica no exceda de 2.000 euros. Como se ve, en este artículo modificado por la disposición final tercera 5 del anteproyecto, se olvida de que en los casos en que el mediador sea profesional del derecho, las partes podrán acudir asistidas de abogado, con lo cual deviene la asistencia letrada de las partes en facultativa, con la repercusión que tiene en las posibles costas. Y la segunda cuestión que quería poner de manifiesto es que en la exposición de motivos, apartado 2, párrafo 16, se declara que los efectos del eventual acuerdo, se refiere al logrado tanto en una conciliación preprocesal como intraprocesal, una vez homologado, tienen la eficacia de la sentencia. Por su parte, el artículo 10 del anteproyecto, validez y eficacia del acuerdo, se dispone: 1. El acuerdo puede versar sobre una parte o sobre la totalidad de las materias sometidas a negociación. El acuerdo alcanzado tendrá el valor de cosa juzgada para las partes, no pudiendo presentar demanda con igual objeto. Para que tenga valor de título ejecutivo el acuerdo, habrá de ser elevado a escritura pública, o bien homologado judicialmente cuando proceda en los términos previstos en el artículo anterior. Y añado en el número 2, contra lo convenido en el acuerdo solo podrá ejercitarse la acción de nulidad que invalida los contratos. Debemos señalar que el prelegislador no es acertado, ya que establece que el acuerdo alcanzado tendrá el valor de cosa juzgada para las partes, pero en el número 2 prevé que contra lo convenido en el acuerdo solo podrá ejercitarse la acción de nulidad que invalidan los contratos, que será a través del proceso declarativo ordinario que corresponda, cuando lo único que cabría en puridad sería acudir a una acción de revisión por los motivos tasados del artículo 510. Aunque no se tratara de una sentencia firme,
para atacar en su caso el efecto de cosa juzgada. Esto obedece, en mi opinión, a que se ha transcrito lo previsto en el artículo 148.1 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria sobre la acción de nulidad en el caso de conciliación. Pero además, según el artículo 19.4 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, la resolución de un expediente de jurisdicción voluntaria no impedirá la incoación de un proceso jurisdiccional posterior sobre el mismo objeto que aquel, debiendo pronunciarse la resolución que se dicte sobre la confirmación, modificación o revocación de lo acordado en el expediente de jurisdicción voluntaria. En conclusión, como ya he dicho en ocasiones anteriores, debe tenerse muy presente que siempre es conveniente examinar a la vista del caso concreto cuál es el sistema más idóneo para la resolución del conflicto y en la forma más adecuada, como incluso se dice en la propia exposición de motivos de la ley. Potenciar los medios alternativos o los medios adecuados de solución de conflictos es una de las finalidades pretendidas por los operadores jurídicos y económicos, a semejanza de los países anglosajones, a la vista de las ventajas que presentan sobre el proceso judicial, consistente en sus menores costes, su menor duración y la flexibilidad con que se desenvuelve. Lo que me preocupa es que el intento de negociación en un sentido amplio, incluyendo los diversos medios adecuados, aun con los efectos que se le otorgan, como requisito de procedibilidad, los temas fiscales, al tener la categoría de requisito de procedibilidad necesario, sin el cual no se dará curso a una demanda en los ámbitos civil y mercantil, según lo que se dispone en esta ley, pueda hacer inoperativo los diferentes más, como ocurrió con la obligatoriedad del acto de conciliación en la Ley de Enjuiciamiento de 1881 hasta la reforma urgente de dicha ley en 1984 en que devino facultativo, o incluso en últimos textos que iba en los textos prelegislativos, pero luego en la tramitación parlamentaria pues fue suprimido este requisito. Por último, espero que a lo largo de la tramitación legislativa de este anteproyecto se corrijan las contradicciones e imprecisiones que hemos puesto de manifiesto para que finalmente se apruebe por las Cortes un texto legal con la mejor técnica jurídica posible. Muchas gracias por su atención. Ahora va a intervenir el profesor Baracloche sobre la parte que ha adelantado de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento. Cuando quieras, Julio, te cedo la palabra. Muchas gracias. Si puedes apagar el micrófono, porque así yo creo que como se está acoplando, perfecto. A mí se me oye bien, ¿verdad? Se me oye bien, sí. Me oís bien, ¿no? Perfecto. Bueno, pues en primer lugar quería dar las gracias a la Escuela de Práctica Jurídica y al profesor Hinojosa por invitarme a este webinar y dar también, bueno, pues las gracias a todos los asistentes que, en fin, se han apuntado en gran número, ¿no? a este encuentro sobre un anteproyecto del cual voy a analizar pues la parte que, como comentaba el profesor Hinojosa, sería el libro primero y segundo de la ley, fundamentalmente, o sea, de disposiciones generales, de modificaciones en el declarativo, recursos y luego una modificación que se ha introducido en el monitorio. Yo voy a hacer una primera reflexión general sobre el texto. A mí, personalmente, el texto no me gusta nada en absoluto, y me parece, además, un texto profundamente regresivo, por lo que voy a decir a continuación. Lo primero es que ya siempre que dices esto te echa un poco para atrás, porque claro, te dicen la ley es anteproyecto de ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia, con lo cual, claro, si te manifiestas en contra del texto, pues poco más o menos que lo que quieres es un servicio ineficiente, lo que quieres es que todo vaya muy mal, ¿no? Y a mí lo que me parece es que está dando soluciones antiguas a problemas reales que pueda haber, pero que yo creo que en el diagnóstico, no sé si ha acertado o no, pero desde luego en la medicina no ha acertado. ¿Por qué digo que me parece un texto profundamente regresivo? Porque en muchas cosas se vuelve justo a la situación anterior a la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000. Es decir, por supuesto, en el sistema de obligar para poder presentar una demanda a realizar una actividad previa de tipo negocial, esto, que yo sepa, era la conciliación que fue obligatoria hasta el año 84. Le llame usted como le llame, pero ahora incorporar un nuevo acto que va a suponer, evidentemente, para las partes, pues un retraso a la hora de poder interponer la demanda y para la mayor parte de ellas un coste que le va a implicar el tener que acceder a esos aspectos. Pero esto es uno de los puntos nada más, pero hay otro que todavía para mí es mucho más grave y es que las novedades principales, como voy a intentar exponer ahora,
es un ataque frontal a la oralidad en el proceso. Un ataque frontal a la oralidad. Es decir, por un lado, se ataca uno de los principios básicos de la oralidad, que es el de la inmediación. Es decir, aquí, con la idea de recoger las novedades introducidas en esta legislación que tenemos vigente hasta el mes de junio, con la posibilidad de usar la videoconferencia, pues el texto, tal y como aparece, no es que permita la posibilidad de utilizar la videoconferencia en algunos casos donde puede ser razonable, como estamos, de hecho, por ejemplo, modifica todas las normas relativas a la prueba de interrogatorio de partes y de testifical para que se puedan realizar en vez de por medio de auxilio judicial a través de videoconferencia. A mí eso me parece bien porque garantiza la concentración, evita las preguntas y las respuestas escritas. Bien, pero no dice eso, es que cuando tú te lees el artículo, por ejemplo, que se refiere a la audiencia previa, ahí el artículo 414, 2 segundos, da por sentado que la audiencia previa preferentemente, no lo dice así, pero se sobreentiende, se realice por medio, como no hay prueba personal, que se realice a través de videoconferencia. Es decir, a mi juicio hay un cierto riesgo y es dar carta de naturaleza a los sistemas de videoconferencia, en el fondo a ese proceso, podemos decir, telemático o digital o como le queramos llamar, como regla general, es decir, no como un sucedáneo, una alternativa para circunstancias excepcionales con las que vivimos o para poder llevar allí una fuente de prueba en circunstancias también donde de otra manera pues habría que abocar una suspensión, sino con carácter general. Por lo tanto, la inmediación se ve atacada. Pero también se ve atacada, y además de una forma tremenda, es la oralidad en cuanto tal. Ahora lo voy a explicar, pero yo no sé si los que hayáis leído el texto, el juicio verbal, que se amplía su ámbito objetivo, ahora lo veremos, y cuantitativo, pero el juicio verbal tiene la demanda escrita, la contestación escrita desde el año 2015, pero es que introduce el texto una proposición de prueba escrita por las dos partes y luego una impugnación escrita por las dos partes y luego un auto del juez escrito donde admite o no admite la prueba. Y el juez decide, con independencia de lo que le piden las partes, si a la vista de la prueba que ha admitido es necesaria o no la celebración de vista en el verbal. Es decir, que podemos tener, que es una cosa que se pasa siempre en España, ¿no? Es decir, vamos a tener un juicio verbal sin nada verbal. Es decir, vamos a tener un juicio verbal donde todo se haga por escrito. Claro, esto es un disparate a mi juicio, porque yo creo que en el juicio verbal la vista es un elemento esencial constitutivo del juicio. Y por lo tanto, mire usted, eso de que el juez decidirá si se admite o no se admite la vista del verbal, pues es una cosa para mí inadmisible, que ya lo hemos admitido o lo estamos admitiendo en la reforma 2015, en el cambiario, en el monitorio y ahora en el verbal. Entonces, claro, dejar en manos del juez la posibilidad de celebrar o no la vista, pues me parece una cuestión peligrosa al margen de lo que digan las partes, porque en los demás casos al menos se decía que si una parte pedía la vista, se celebraría la vista. Ahora ya no. Y por lo tanto, y aquí termino mi reflexión general, yo creo que eso es un texto que responde a lo que quieren los lobbies del órgano y le importa un comino lo que quiere el ciudadano. Es decir, al final tú te encuentras con que toda esa reducción de las vistas, con esa tramitación que se quita a los juzgados de la apelación y pasa a la audiencia, es lo que están pidiendo en un ámbito determinado de la judicatura. Y por lo tanto, oye, si la gente tiene que quedarse sin vista, pues sin vista. Ahora, si con eso se va a acelerar y se va a agilizar, es muy sencillo decir que vas a ser muy eficiente y que vas a agilizar mucho si suprimes trámites. Claro, es la forma más sencilla de agilizar. Por lo tanto, ahí vemos un lobby que ha conseguido incorporar los por supuesto, en todo el sistema de ADR o como le llamamos ahora, o los MASC, que es como se denomina, un nombre por la parte precioso, bueno, pues esos medios alternativos, adecuados, etcétera, bueno, pues también hay sus lobbies ahí que lo que quieren es hacerlo obligatorio y convertirlo aquello en un nicho también donde poder obtener pues un beneficio y una presencia, ¿no? Y por supuesto el prototipo de esa cuestión lo encontramos en la regulación de la casación. En la casación lo que hace realmente es que el Tribunal Supremo, la Sala Primera, que lo ha intentado ya en varias ocasiones, la última en una reforma de costas que se quedó muerta después de la disolución de las cámaras, pero lo que recoge ahora el recurso de casación con unas imperfecciones técnicas que comentaré brutales, pero lo que recoge básicamente son los acuerdos de la sala de gobierno, la sala primera, los acuerdos de la sala primera, no jurisdiccionales, incluso los ha volcado en el texto legislativo, ¿no? Es decir, por tanto, a mí me parece que ese planteamiento tan bonito, cuando ves la posición de motivo, la justicia, los ciudadanos, no sé qué, nada. A mí me parece que lo que responde fundamentalmente es una reclamación solamente de los miembros del órgano, y quien va a padecer al final es el de siempre, ¿no? Es decir, el ciudadano y los representantes de los ciudadanos. Voy a ir ya
entrar muy rápidamente a indicar cuáles son las principales novedades en cada parte. En el libro primero hay 3 novedades, una que ya he comentado, que es el de la generalización de la videoconferencia, no voy a insistir tampoco mucho más, se regula el 137 bis y luego ya va modificando artículos donde hace falta, donde se plantea esto. Una cosa, por pura curiosidad, en teoría hay que hacerlo dentro, o sea, hay que acudir al órgano y te conectan desde el órgano, por decirlo de una manera, pero también hay un precepto que dice que si el juez lo permite, lo puedes hacer de cualquier sitio, con lo cual lo puedes encontrar a la gente pues respondiendo e interviniendo en los actos judiciales desde su casa. El segundo cambio de ese libro primero hace referencia a las resoluciones orales, al artículo 210, básicamente para permitir en los juicios verbales las sentencias orales y que si nadie dice ni mu, pues ya tampoco la sentencia deviene firme y no hay apelación. Y por supuesto habla de una posible motivación tal, posterior, pero que casi no hace falta si todo el mundo está de acuerdo. Una cosa bastante, a mi juicio, disparatada, porque realmente el problema que están dando ahora las resoluciones orales es que yo creo que ya hemos llegado a un punto donde se podría generalizar el sistema de la jurisdicción voluntaria, donde en caso de que alguien no esté de acuerdo pueda recurrir sobre la marcha en el propio acto oral y no tenga que esperar a que le notifique 5 días y tal. Bueno, pues eso no se cambia y lo único que se introduce es la posibilidad de dictar sentencias orales. Y luego la tercera modificación importante de este libro primero es en materia de costas, ¿no? Esto lo ha comentado antes un poco el profesor Hinojosa. La idea fundamental, y luego se modifica también el 394, la idea fundamental es castigar al señor que no acudió a los sistemas previos negociales o que acudió pero no tenía verdadera voluntad de llegar a acuerdos, ¿no? Y bueno, dice que si al final la decisión pues es muy parecida a lo que el otro ofreció, cosa que por la parte yo no sé cómo esto entra dentro de la confidencialidad de las operaciones, es decir, que si al final, claro, si todos han hecho una oferta y tal, bueno, esto habría que ver cómo entra. Pero en todo caso, el planteamiento fundamental es que se puede no condenar en costas a la persona que gana si no actuó de buena fe en el ámbito negocial o no acudió, y al revés, al que pierde se le pueden no poner las costas si, sin embargo, al final, pues lo que él ofreció en su momento se corresponde más o menos con los que al final se le da. Hay un precepto que yo no sé si los abogados lo han visto, pero es un poco preocupante, y es que en un momento determinado, cuando se trata de la impugnación por excesivos de los honorarios, te dice que cuando los abogados y los peritos se pasan y al final se considera que lo que han cobrado es excesivos, eso es abuso del servicio público de justicia y, por tanto, se le impondrán las costas del incidente, lo cual es una cosa que yo creo que cuando lo vean, pues se echarán las manos a la cabeza. Bien, esto sería lo primero en relación con el libro primero. En relación con el libro segundo, es decir, con la parte primera, ¿no? Podemos decir, los juicios declarativos, como he dicho, el cambio más importante se produce en el ámbito del verbal. En el verbal, por un lado, se amplía su ámbito cuantitativo, es decir, pasa de los 6.000 euros, empezamos con el verbal, os acordáis lo más antiguo, ¿no? De las 80.000 pesetas, ¿no? Entonces, los 500 euros, se pasó a 3.000, luego se pasó a 6.000 y ahora ya estamos en 15.000 euros en el ámbito verbal. Con lo cual, claro, a medida que vamos aumentando el ámbito del verbal, las medidas que van dirigidas a convertirlo en una cosa espídica, ¿no? Pues es una cosa cada vez más preocupante, ¿no? Porque ya no es un asunto para pequeñas cuantías, es que 15.000 euros es mucho dinero para muchos litigios, ¿no? Bueno, y luego mete, por razón de la materia, mete también 3 acciones que van siempre por el verbal. Las acciones individuales en materia de condiciones generales de la contratación, las acciones de reclamación de cuotas al margen de la cuantía en propiedad horizontal, estos eran 2 temas que iban siempre al ordinario y los pasa al verbal, y luego la acción de división de cosa común, que también normalmente iba al ordinario por razón del valor de la cosa y ahora lo pasa directamente. Yo creo que la acción de división de cosa común debería ser, a mi juicio, un expediente de jurisdicción voluntaria, pero bueno, se ha metido como un juicio verbal. Por tanto, primera novedad, ampliación del ámbito del verbal. La segunda novedad es que aparece, como he comentado antes, un gran peso a la negociación intraprocesal, es decir, a ver que se me ha ido el vídeo, me parece, ahí, a ver si ahora se recupera, ya me veis, ¿no? Ya me veis, ¿no? Que ha desaparecido en un momento. Vale, entonces decía que lo segundo es que no solamente hay una negociación o la posibilidad de negociación extraprocesal o preprocesal, sino también intraprocesal. Y aquí no es que el juez que se lo permite la nueva norma pueda derivar a las partes a una negociación, quieran ellas o no quieran ellas. Es que lo que más me ha llamado la atención es que lo puede hacer también de oficio el secretario judicial. El letrado de la Administración de Justicia te puede directamente llevar a una conciliación en la audiencia previa si él considera que las circunstancias facilitan o permiten
en el que se lleva a cabo esa conciliación, lo cual yo digo que me resulta muy sorprendente porque ya a las partes en contra de su voluntad no solamente les puede mandar a la conciliación el secretario, el juez, sino también el secretario. Y luego la tercera novedad así genérica es la aparición de una cosa que se llama el procedimiento testigo. Esto está pensado para las acciones individuales de condiciones generales de la contratación y consiste en que cuando aparezcan está pensando siempre en órganos especializados, cuando aparezcan una serie de demandas con las mismas características, se puede suspender la tramitación de todas ellas en espera de que el testigo, el procedimiento testigo, llegue hasta el final y luego todas se puedan beneficiar de la sentencia que se ha obtenido en caso de que consideren que efectivamente estamos ante un mismo asunto, así que las características son las mismas que las que él tiene, ¿no? Bueno, esto a ver cómo funciona, yo creo que hay una serie de efectos técnicos, pero en conjunto no me parece mal si se corrigen esos pequeños defectos, ¿no? Pero bueno, que sepamos que nos vamos a encontrar con esta especie de procedimiento de testigo, pero exclusivamente para las acciones individuales de condiciones generales de contratación. Y luego lo que más me llama la atención, como he comentado antes, es la nueva estructura del procedimiento verbal. Es decir, tenemos una demanda escrita, tenemos la contestación escrita en 10 días, cosa que a mí me parece bien, es decir, creo que de esa manera ayuda a fijar las posiciones del proceso, pero a partir de ese momento, primero, el secretario, el letrado de Administración de Justicia te puede enviar a una conciliación, que ya digo que es una cosa bastante peculiar. Pero después, claro, cuando yo leí al principio que te decía que se podía suprimir la vista del verbal, digo, ¿cómo es posible que suprima la vista del verbal? Si en la vista del verbal se realiza todo lo que se hace en la audiencia previa. Amigo, porque lo que se pretende es que no se haga todo lo que se hace en la audiencia previa, sino que tú, en el momento en que se admite la demanda, te dan un plazo de 5 días para que hagas tu escrito de proposición de prueba, que además lo hacen las dos partes al mismo tiempo. Y después dan un plazo de 3 días para el escrito de impugnación de prueba y después viene un auto donde se admite la prueba, se decide sobre la vista y luego se mete otras cosas sobre cuantía, porque en principio has tenido que impugnar la cuantía, no se sabe muy bien cómo has impugnado la cuantía, porque no está bien dicho, también tienes que impugnar la prueba ilícita, se supone que lo has hecho en ese escrito de impugnación previo, pero la idea fundamental es que lo que se hace oralmente en la audiencia previa y lo que se hacía constitutivamente en la vista del verbal, ahora lo puedas hacer por escrito para quitarse de medio la vista el juez siempre que lo considere oportuno. Claro, hecho así, encima lo hace chapuceramente, porque todavía se mantiene la reposición oral en materia de pruebas, es decir, no se modifica el artículo 446, se habla de la posibilidad que el juez pueda completar la prueba en el acto de vista, 443.4, es decir, toda una serie de normas que ya no están pensadas para este nuevo modelo que se quiere establecer. Bien, a mí me parece que la fórmula es una fórmula enormemente dañina para el sistema que nos habíamos dado. Y es decir, que, oiga, no solamente la inmediación y la concentración, también la transparencia, es decir, que los ciudadanos puedan ver al juez que le va a poner la sentencia, también en un verbal. Es decir, que a mí el considerar la vista como algo superfluo y algo que puede existir o no existir, me parece un error gravísimo, un error además de base. O sea, para mí la vista del verbal es constitutiva, es esencial, forma parte de la esencia misma del procedimiento. Bien, esto serían las novedades principales que aparecen allí. En relación con los recursos, bueno, por un lado se establece que efectivamente las decisiones del secretario judicial de toda la Administración de Justicia se pueden recurrir siempre ante el juez. Con lo cual, pero no se suprime la reposición ante el secretario, con lo cual hemos llegado a la situación que no se quería, pero que efectivamente como hay que mantener lo que hay, entonces una decisión, podemos decir entre comillas nimia, da lugar a una reposición ante el letrado y después una revisión ante el juez en todo caso. O sea, dos niveles de decisión para las decisiones menos trascendentes del procedimiento. Pero claro, el Tribunal Constitucional dijo que ningún elemento podía quedar exento del control judicial y, por tanto, se generaliza el recurso de revisión. Después se modifica la apelación. La apelación solo se modifica en un aspecto y es en el que la interposición se realice ya directamente ante el juez, el tribunal adjuez. Es decir, que ya no se va a tramitar toda la parte gruesa, ¿no?, de la apelación ante los jueces de primera instancia y de lo mercantil, sino que directamente salta a la audiencia provincial. Aquí yo técnicamente tampoco veo muy bien porque no se habla en ningún momento de la comparecencia o presentación del procurador en la audiencia, que se hará, supongo, con la presentación misma del escrito. Desaparece la posibilidad de plantear el recurso de queja en este caso, como es lógico, bueno, ya veremos, ¿no? Es decir, esto se supone que descargará a la primera instancia, dará más trabajo a las
audiencias, parece que hay un cierto desequilibrio a veces funcionarial entre unos y otros y, por lo tanto, si funciona, bueno, a mí no me parece mal si se arregla, ya digo, esos desencajes que existen todavía al establecer esta nueva fórmula. Y los cambios más importantes se producen en el sistema de recursos extraordinarios. Esto es un empeño que tiene el Tribunal Supremo, la Sala Primera, por un lado mirando al Tribunal Constitucional desde el año 2007, el certiorario, la posibilidad de elegir, etcétera, y luego mirando la casación contenciosa administrativa. Y prácticamente ha conseguido pues, lo que quería, es decir, no desaparece el recurso extraordinario por infracción procesal, se recurren solamente las sentencias de fondo que provienen de las audiencias provinciales, desaparece la posibilidad, la suma gravaminis y la posibilidad de acceder por razón de la cuantía, solo se mantiene la posibilidad de acceder por razón de la materia de derechos fundamentales distintos del 24, y entonces, ¿cuál es la vía para acceder a casación? Pues infracción de norma o bien sustantiva o bien procesal, siempre que haya interés casacional. Claro, ¿cuál es el interés casacional? Aquí los criterios son los mismos que existían en el sistema actual, es decir, no hay jurisprudencia contradictoria de las audiencias o hay una jurisprudencia del Supremo que no se respeta, ¿no? Y en este caso incluso el tribunal ni se digna a dictar sentencia, dicta un auto con reenvío y dice, ponga usted sentencia conforme a mi doctrina. Pero luego además se ha reservado un punto en el que dice que también puede decir el Supremo siempre que considere, digo textualmente, que la cuestión litigiosa sea de interés general. Es decir, que aunque no haya nada de eso, si el tribunal le gusta el asunto, pues lo coge y lo resuelve, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es un planteamiento de casación realizado a la medida, un traje a medida para el Tribunal Supremo. Y lo que hace además es volcar tal cual, textualmente, los acuerdos que había realizado internamente la sala primera, ¿no? Y entonces te dice que nunca valorará la prueba, que el error de hecho solamente si es patente, que por un acuerdo de sala de gobierno dirán cuál es el máximo de extensión e incluso el formato que tiene que tener el escrito. Es decir, que por lo tanto ese planteamiento donde te digan tal o que cada infracción constituye un solo motivo, es decir, todas sus paranoias muchas veces sobre cómo tiene que realizarse el escrito, etcétera, se vuelcan en el texto legal y además hay una especie de deslegalización, ¿no? Es decir, bueno, y luego esto lo podemos todavía matizar más, ¿no? A través de un acuerdo que podamos llevar a cabo. Bueno, entonces esto realmente es, ya digo, una concepción del Tribunal Supremo donde no participa nadie más que la propia sala primera. Y entonces me parece que una cosa tan importante en ese sentido como es el último, es decir, el último nivel, ¿no?, de decisión jurisdiccional, pues me parece que realmente, bueno, pues debería haber sido objeto de un debate mucho mayor, ¿no? En una transformación tan radical, habrá cosas que están funcionando, otras que no, pero a mí me parece que realizar la casación tal y como quiere la sala primera y no como quiere la comunidad jurídica me parece un error. Y termino con la referencia en relación con el monitorio. Bueno, el monitorio ya, el incidente este que se metió el año 2015 descoyuntó completamente al monitorio en materia de cláusulas, de posibles cláusulas abusivas. Eso fue un disparate monumental. Yo me acuerdo además que en algún momento se consultó y realmente, o sea, si tú o sea, ¿en qué cabeza cabe que al inicio del monitorio tú hagas un incidente donde llamas a las partes para saber si sacas o no sacas la aplicación de determinadas cláusulas para entender que son abusivas y además sin abogado ni procurador? O sea, era toda una cosa completamente disparatada. Y cuando yo leí que se iba a modificar esto, digo, hombre, pues menos mal, porque realmente aquello, pero claro, lo ha modificado pues casi a peor, ¿no? Porque ahora lo que se hace es que cuando tú presentas un escrito, el filtro lo pasa el letrado del Ministerio de Justicia, que es el que dice si le parece aquello bien o le parece mal. Ahora se está pidiendo, venga a pedir documentación para saber si hay, cuando en teoría el monitoreo es una factura, señor mío, es una factura. Pues no, señor. Ahora tiene que ver la factura y el contrato del contrato y el no sé cuánto. Y entonces una vez que analiza el letrado de la Administración de Justicia, se lo pasa al juez. Y entonces el juez analiza si hay o no hay cláusulas abusivas. Y si entiende que alguna cláusula es abusiva, lo que hace es que le rebaja la cantidad. O sea, quita la cláusula, quita lo que eso corresponda, los intereses, tal no sé qué, y le dice al solicitante, esto es lo que hay. Usted pedía 40.000 euros. Pues mire usted, son 28.000. Si está usted de acuerdo, bien. Y si no, le archivo el monitoreo. Pero además no cree usted que hay alegaciones, trámites, nada. O sea, directamente el juez decide cuál es la cantidad que se establece y si te parece bien, bien, y si no, ala, mátate y vete al ordinario. A mí me parece que esta fórmula para solucionar el problema que se había planteado es una cosa completamente, también, pues desnortada, ¿no?
Yo creo que hay una cosa mucho más sencilla. Tramita el monitorio, termínalo y luego en el momento en el que ya, si hay oposición, ahí saltará el asunto de la cláusula abusiva. Y si no hay oposición, una vez que ya ha terminado, ese es el momento donde procedes a analizar antes del despacho de la ejecución. Pero claro, a mí me parece que establecer estos sistemas, pues son sistemas como el sistema de 2015 era disparatado, pues esta fórmula según la cual primero el letrado y luego el juez deciden por su cuenta y le imponen al solicitante, esta es la cantidad, ¿está de acuerdo o no? Y dice, no, pero sí, pero evidentemente la cláusula que no ha incorporado el juez es algo posible al declarativo ordinario, si quieres, hombre, solo faltaría, ¿no? Pero me parece que es no entender lo que es una estructura y el esquema básico del monitoreo. Y por supuesto, en el 818.2 se modifica y lo que te dicen es que si se reclaman menos de 15.000 euros, en el ámbito del verbal, pues que tiene que hacer en un monitorio el solicitante la proposición de prueba por escrito y el otro igual. Es decir, para que no haya tampoco la celebración de vista en el verbal procedente del monitorio. O sea, en definitiva, y con eso termino, exactamente a los 20 minutos que me había pedido el profesor Hinojosa, digo que a mí me parece que es un texto manifiestamente mejorable. Yo creo que hay cosas que se pueden mejorar técnicamente y hay otras que deberían desaparecer porque no contribuyen a esa eficiencia y lo que hacen es, a mi juicio, lanzar un torpedo a la línea de flotación de las cosas más alabadas de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, como es la oralidad y todos los principios que se vinculan con la oralidad. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por tu brillante intervención. Y ahora le corresponde y le cedo la palabra a Pablo Ureña para que hable de lo que os he adelantado. Cuando quieras, Pablo. Muchas gracias, Rafa. Bueno, antes de nada quería agradecer a la Escuela de Práctica Jurídica y al profesor Rafael Hinojosa su amable invitación a dirigirme a todos vosotros hoy con el tema del anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en particular en el libro tercero y en el libro cuarto, las medidas cautelares, la ejecución forzosa y los procesos especiales, a salvo lo que ya ha comentado antes el profesor Buenacloche sobre el juicio monitorio. Yo voy a tratar de hacer una exposición, en fin, ordenada, pero sencilla, de las novedades que se contienen en relación con el libro tercero, en la ejecución forzosa, y el libro cuarto, perdón, las medidas cautelares que también están en el libro tercero, aunque esto es muy poco, y luego también el libro cuarto, en que también hay realmente no mucha modificación. En primer lugar, en la parte de lo que podríamos decir la parte general del proceso de ejecución, hay algunas modificaciones. En primer lugar, en el artículo 565, que es la posibilidad de suspender el proceso de ejecución para acudir a mediación o a otro de los medios adecuados de solución de controversias, evitando, dice la exposición de motivos, que se produzcan multitud de trámites, promoviendo el cumplimiento voluntario de lo acordado fruto del acuerdo. En definitiva, si en el párrafo primero del 565 ya estaba previsto que se suspendiera la ejecución cuando las partes lo acordasen, todas las partes lo acordasen, se añade ahora un párrafo segundo en el que dice que las partes pueden someterse a mediación en los términos previstos en la Ley 5/2012. Es decir, se reserva a las partes aquí la posibilidad de acudir a la mediación o a cualquier otro de los medios adecuados de solución de controversias, suspendiendo el curso de la ejecución. ¿Qué ocurre si se finaliza el proceso sin un acuerdo extrajudicial? Bueno, pues si se finaliza sin acuerdo, se alzará la suspensión a petición de cualquiera de las partes y si se llega a ese acuerdo extrajudicial y este se cumpliera ya o bien determinara la innecesariedad de continuar con el proceso de ejecución, lo pondrá en conocimiento, dice anteproyecto, el ejecutante al tribunal, el cual procederá a su archivo. ¿Qué ocurre si se llega a un acuerdo extrajudicial de los que no son de inmediato cumplimiento y este se incumple en algún momento? Pues entonces cualquiera de las partes puede solicitar del tribunal la reanudación del proceso de ejecución, estableciéndose que su objeto quedará delimitado a aquello que se hubiera acordado extrajudicialmente y que hubiera sido incumplido. Es decir, no recupera vigencia el título ejecutivo inicial, sino que vale lo acordado a pesar de que haya sido incumplido por una de las partes, y tampoco se establece aquí, curiosamente, a pesar de que, como decía el profesor Buenacloche, en el tema de las costas hay una
particular incidencia en que la parte que incumple o que no se somete voluntariamente a los medios alternativos de resolución tenga consecuencias adversas en el tema de costas. Aquí no se prevé que, evidentemente, si el ejecutante ha sido llevado a un acuerdo extrajudicial, ha perdido un tiempo y luego este se incumple por el ejecutado, al menos debería haber una previsión de la posibilidad de ser resarcido de los daños y perjuicios causados por ese retraso evidente que se le ocasionaría. En segundo lugar, está el artículo 539, a propósito de las costas en el proceso de ejecución. Se modifica el punto segundo de este precepto. Dice, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las reglas generales sobre a quién se imputan o se atribuyen las costas en el proceso de ejecución, no existirá por costas a favor de aquel litigante que no hubiera acudido sin causa que lo justifique a un intento de mediación u otro más cuando sí lo hubiera acordado el tribunal durante el proceso de ejecución. Es decir, realmente lo que hay aquí no existe pronunciamiento en costas a favor del litigante en el caso de que, acordado por el tribunal, no haya acudido sin causa justificativa al intento de solución. Hay un precepto que no está en el libro tercero, que está en el libro cuarto, pero que quizás es conveniente hacer referencia a él aquí, que son las peculiaridades de la ejecución forzosa sobre los pronunciamientos sobre medidas en procedimientos matrimoniales, en el capítulo cuarto, título primero del libro cuarto, el artículo 776. En el artículo 776, como sabéis, establece una serie de peculiaridades, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el libro tercero, sobre la ejecución forzosa de las medidas acordadas en procesos matrimoniales. Se mantienen las 4 especialidades de lo que pasa a ser ahora el número 1 del 776 y se añade un número segundo para el caso de ejecución de pronunciamientos sobre medidas de las reglas segunda y cuarta, es decir, las obligaciones no pecuniarias de carácter personalísimo, en las que, en caso de incumplimiento, no procede la sustitución automática por el equivalente pecuniario, y los pronunciamientos de medidas relativas a gastos extraordinarios que no estén expresamente previstos, en los cuales se desarrolla en la regla cuarta un incidente previo para la declaración de que la suma tiene la consideración de gasto extraordinario. En ambos casos de medidas de ejecución de las reglas segunda y cuarta de lo que pasaría a ser el número 1 del 776, el tribunal puede derivar la controversia a medios adecuados de solución de conflictos, siempre que considere fundadamente que es posible un acuerdo entre las partes. La regulación se desarrolla de la siguiente manera. Si todas las partes manifiestan su conformidad con esta derivación, el medio alternativo de resolución de controversia o de solución de controversias debe desarrollarse en el plazo máximo que el tribunal le haya fijado en atención a la complejidad del tema o de la ejecución y a las demás circunstancias concurrentes. Si antes de finalizar ese plazo, 15 días antes de finalizar ese plazo, las partes solicitan una prórroga por una sola vez, el tribunal la podrá conceder si observa avances en la negociación que permitan prever una solución extrajudicial de la controversia en el plazo. Y finalmente, si las partes llegan a un acuerdo en el plazo inicial o en este plazo una vez prorrogado, el letrado de la Administración de Justicia decretará la terminación de la ejecución. Si no llegan, evidentemente habrá que aplicar los principios generales antes citados, y lo mismo cuando se llegue solamente a un acuerdo parcial respecto de la parte a la que no se hubiese acordado. ¿Quién es el competente para adoptar esta decisión de someter la cuestión a las medidas alternativas de solución de conflictos? La dicción del 776.2, cuando se refiere a la prórroga del plazo, si se solicita por las partes 15 días antes de la terminación, hace referencia al juez. Sin embargo, evidentemente, en el proceso de ejecución, a salvo algunas resoluciones que revisten la forma de auto y aquellas otras para las que la ley reserva la forma de providencia, es el letrado de la Administración de Justicia el que, mediante diligencia o, en su caso, decreto, regula la ejecución. Además, como ha señalado Julio Buenacloche, en el proceso en general sí se prevé
en los procesos declarativos sí se prevé que el letrado de la Administración de Justicia pueda tomar esta decisión. Creo que esto es algo que no está en absoluto bien perfilado y debería aclararse si corresponde exclusivamente al juez o si también le corresponde al letrado de la Administración de Justicia. Alguna disposición menor, como es la del artículo 612, la eliminación del último párrafo del apartado primero, en el que se reservaba para providencia la corrección la resolución sobre las mejoras de embargo o las reducciones y modificaciones de los embargos. Se elimina esa referencia y, por consiguiente, es consistente con que deba dictar el letrado de la Administración de Justicia el correspondiente decreto, tal como figura, digamos, al tratar de las resoluciones que deben dictarse en el proceso de ejecución. Las dos modificaciones siguientes, una de ellas se refiere a la ejecución provisional, en la que se establece en el 527.7 la no condena al pago de las costas procesales en ejecuciones provisionales cuando se cumple lo dispuesto en el título ejecutivo en el plazo de los 20 días siguientes desde la notificación del despacho de la ejecución. Aquí se trata de incorporar un criterio de doctrina de las audiencias provinciales, si se quiere decir de jurisprudencia, bastante pacífico, en cuya virtud, si hay un cumplimiento voluntario de la obligación en el proceso de ejecución, no debieran devengarse costas en el proceso. Lo cierto es que se obliga a presentar la demanda ejecutiva y una solución que se había barajado también era la de un requerimiento extrajudicial en el que se anunciase el propósito de proceder a ejecutar y que si no era atendida por la parte ejecutada o condenada, podía significar que se impusieran las costas por hacer necesario la presentación de la demanda. En fin, en cualquier caso, la sencillez de la demanda ejecutiva, aunque sea provisional en términos generales, pues bueno, hace que esta norma tampoco parezca inadecuada, sobre todo porque consolida, digamos, un criterio que se venía aplicando con bastante generalidad. Y luego está la norma del artículo 519 sobre la extensión de efectos de las sentencias dictadas en procedimientos en que se hayan ejercitado acciones individuales relativas a las condiciones generales de contratación. Es un complemento de lo que antes indicaba el profesor Barnacloche, de lo que ocurre en el proceso declarativo con ese procedimiento testigo, en el que se suspenden los demás, se desarrolla el procedimiento testigo para resolver una situación jurídica individualizada, pero una vez firme la sentencia ya no es necesario tramitar el resto de las demás, pues que se requeriría a los afectados por los procedimientos suspendidos para que puedan solicitar la extensión de los efectos de esa sentencia, digamos, de referencia y no siendo necesario continuar el procedimiento, evitando así la tramitación simultánea. Desde el punto de vista de la ejecución, lo que se regula aquí es un mecanismo procesal semejante al que se había establecido en la Ley 29/98 de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Entonces, se entiende que para la litigación en masa a la que se alude, la regulación de la extensión de los efectos de acciones colectivas es insuficiente, que es lo que estaba regulado ya en el artículo 519, y se permite también en las acciones individuales en materia de condiciones generales de contratación. ¿Qué se requiere para esto? El precepto, la formulación del precepto establece que se requieren 4 elementos. En primer lugar, que el interesado esté en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo en el procedimiento, diríamos, testigo. En segundo lugar, que se trate del mismo demandado o bien de alguien que le haya sucedido, que se haya subrogado en su posición. En tercer lugar, se exige, y esto es importante, que no sea preciso realizar un control de transparencia de la cláusula ni valorar la existencia de vicios en el consentimiento. En estos casos, la valoración debe ser obviamente individualizada y, por tanto, el valor del procedimiento testigo decaería. Y, finalmente, se necesitaría, por tanto, obtener una sentencia específica sobre estos particulares para poder ser objeto de la ejecución. Y, finalmente, que las condiciones de contratación, en el caso de la sentencia ganada en el procedimiento individual y el asunto en el que el afectado pide la extensión de efectos con carácter ejecutivo, pues que tengan esas condiciones de contratación una sustancial identidad. El trámite es sencillo,
Primero se solicita en el juzgado del domicilio del afectado, citando la sentencia que haya sido ya declarada firme. Se da traslado para alegaciones a la otra parte y luego el juez resuelve si concede o no concede esta extensión mediante un auto y, en su caso, fija la cantidad debida. Eso sí, sin que pueda reconocer una situación jurídica distinta de la definida en la sentencia firme de que se trate. Firme la resolución que hubiera acordado la extensión de los efectos, contra la cual cabe un recurso de apelación, una vez firme esa resolución, y para el caso de que no se cumpla por el demandado voluntariamente, el actor puede solicitar la ejecución judicial por esta vía. Antes de entrar en la subasta, quizás alguna novedad es también la de que se habilita a los letrados de la Administración de Justicia para que puedan acordar pagos periódicos mediante el dictado de una sola resolución, lo cual se dice ahorra el dictado de muchas resoluciones. Bueno, en realidad el letrado de la Administración de Justicia puede hacer en esta sola orden, esta sola resolución, puede, basándose en ella, efectuar los pagos periódicos que procedan para dar la completa ejecución al proceso de ejecución en curso. En la subasta existen bastantes modificaciones cuyo espíritu fundamental es, en primer lugar, por lo que respecta a la subasta judicial electrónica, dar una mayor agilidad a los trámites posteriores a la subasta, estableciendo que el inicio del cómputo de los plazos para el pago del resto del precio y el traslado para mejora de postura se producen automáticamente desde el cierre de la subasta. También el hecho de que el portal de subastas del Boletín Oficial del Estado publique el resultado de las pujas y de la subasta permite que el propio demandado no personado pueda comprobar el precio final y la posibilidad de mejorarlo cuando no cubra los porcentajes mínimos legales sin necesidad de que se le realice una notificación personal. El ejecutante, si hay postores y tiene interés en adquirir el bien, ha de incorporarse a la subasta y efectuar sus pujas. Si no hubiera ningún postor, el acreedor ejecutante puede pedir la adjudicación del bien por un importe determinado o por lo que se le deba por todos los conceptos. Pero si lo hace, como veremos luego, por una cantidad inferior al 70% del valor de la subasta, se dará traslado al deudor para que éste pueda mejorarla. Son los artículos 673 y 671 del anteproyecto. Al demandado, como vemos, se le reconoce el derecho a la mejora como último recurso para evitar que sus bienes sean adjudicados a un tercero. Se le permite presentar a cualquier persona que mejore el precio ofrecido en la subasta cuando éste no haya superado los porcentajes mínimos necesarios, sea en la subasta de muebles, en la de inmuebles, para aprobar inmediatamente el remate. Luego también se pretenden unificar los efectos derivados de la subasta con postores y de la subasta desierta y otorgar un mismo trato a los postores y ejecutantes en ambas. Así, un ejemplo es que el referido a la subasta de la vivienda habitual del deudor. Con la nueva regulación no se va a adjudicar por debajo del 60% de su valor de subasta. Resulta intrascendente a estos efectos que la subasta haya sido desierta o no y que el adjudicatario sea el propio ejecutante o cualquier otro postor. También se establece, como mecanismo, digamos, de unificación en ambos casos, que cuando la subasta resulte desierta y el ejecutante solicita la adjudicación de los bienes por un importe que no supere los porcentajes establecidos, se dará traslado al deudor para que éste, como hemos dicho, tenga la posibilidad de mejorar el precio. También se regula en la misma línea las consecuencias económicas que tiene para el ejecutante el no pagar la diferencia entre su crédito y el precio que éste hubiera ofrecido para adquirir el bien subastado. Y se hace de un modo análogo al regulado para los demás postores. Es decir, se descuenta de su crédito la misma cantidad que hubiera tenido que depositar los demás postores y se celebrará nueva subasta si fuera necesaria. En cuanto a los importes mínimos de aprobación del remate y la adjudicación del bien, en la subasta de bienes muebles se mantiene la necesidad de que cubra el 30% del valor de la subasta y la posibilidad de que sea por un importe inferior siempre que se satisfaga totalmente el derecho del ejecutante. En otro caso, es el letrado de la Administración de Justicia el que, oídas las partes, resuelve sobre la aprobación del remate en atención a las circunstancias que se describen, es decir, teniendo en cuenta la conducta del deudor en relación con el cumplimiento de la obligación por la que se procede a ejecutar, teniendo en cuenta la posibilidad del acreedor de cobrarse por la realización de otros bienes del deudor
y teniendo en cuenta el sacrificio patrimonial que la aprobación del remate suponga para el deudor y el beneficio correlativo para el acreedor. En relación con los inmuebles, el mínimo es del 50% de su valor, con la particularidad de que si la cantidad adeudada por todos los conceptos fuera inferior, se aprobaría siempre que cubra el 40% del valor de subasta. Es el 673, párrafo tercero. Si fuera inferior, la aprobación del remate o la adjudicación exigiría en todo caso la decisión favorable del letrado de la Administración de Justicia, previa audiencia de las partes y en atención a los mismos criterios que he expuesto antes en relación con la aprobación de la remate o de la adjudicación en los bienes muebles. El 673, como decíamos antes, permite al ejecutado presentar siempre cualquier persona que mejore el precio de la subasta en el caso de que la mejor postura fuera inferior al 70% en los bienes inmuebles, ofreciendo una cantidad igual o superior al 60% o, aunque fuera inferior a este porcentaje, que sea suficiente para lograr la completa satisfacción del derecho del ejecutante. Bien, y en la vivienda habitual, como antes indicábamos, en principio no se va a adjudicar por debajo del 70% o a lo sumo el 60% de su valor, esto último cuando se haga el remate por la cantidad que se le deba al ejecutante por todos los conceptos. Además, se introducen en el tema de las subastas algunas otras modificaciones. Podemos citar, sin ánimo exhaustivo, que se eleva considerablemente hasta el 20% del valor de subasta el depósito que debe constituir el interesado en participar en la subasta con un mínimo de 1.000 euros. Evidentemente, al reservarse la posibilidad de aprobación del remate solamente para el postor siguiente, en el caso de que fallasen los dos, habría una cantidad de un 40% del valor de subasta que estaría asegurado que se obtendría simplemente por la pérdida que supone para ellos del depósito realizado, en el caso de que luego no cumplan con el pago del resto del precio del remate. También se establece la facultad del letrado de la Administración de Justicia de solicitar al portal de subastas toda la información que necesite para comprobar la regularidad de la subasta. Y en su caso, si entiende que no se dan los requisitos de regularidad legalmente establecidos, dar cuenta al tribunal para que pueda, en su caso, corregir, es decir, modificar, anular la subasta y volver a convocar otra con los requisitos necesarios. En este sentido, se tiene en cuenta en 649, 3 y 4 la doctrina de la sentencia 34/2020 del Tribunal Constitucional, que sentó doctrina sobre el nivel de exigencia que debe seguirse cuando existen errores, por ejemplo, en este caso, en el caso concreto examinado en la publicación de la subasta. Se había indicado que se trataba de un local comercial cuando en realidad era un solar y la diferencia era muy relevante desde el punto de vista del interés de los postores y por consiguiente del precio que se podía obtener. Y por eso el Constitucional ampara en este caso al recurrente. Bien, en cuanto a la cesión del remate, se sigue reconociendo esta posibilidad al ejecutante y a los acreedores posteriores por el mero hecho de participar en la subasta sin que tengan que realizar manifestación expresa al respecto. Se sustituye en el 647.3 la comparecencia de cesión del remate por un escrito firmado por el cedente y el cesionario y se establece el plazo concreto en que puede verificarse, de 5 días, que debe conferir el letrado de la Administración de Justicia cuando quedan los autos pendientes de dictar el decreto de adjudicación. Además, se establece que se debe declarar el precio de la cesión y si hubiera sobreprecio, es decir, si el precio de la cesión fuera mayor que el precio del remate, ese sobreprecio también se aplicará a los fines de la ejecución. Se suprime la posibilidad de realizar la propuesta de pago aplazado por no adaptarse al sistema de subastas electrónicas y se establece también la obligación que tiene el letrado de Administración de Justicia de devolver, en cuanto sea posible, los depósitos a los postores que han reservado su postura. En el tema de las medidas cautelares, podemos referirnos, bueno, realmente las innovaciones que se ve ahí en las medidas cautelares son muy elementales porque lo que se limitan es a establecer la posibilidad de que se acuerden medidas cautelares también
respecto de un procedimiento de medidas alternativas de resolución o medidas adecuadas de resolución de solución de conflictos o de controversias. Básicamente hay unos retoques en los artículos 722, 723 y 24 sobre que las medidas cautelares se pueden acordar estando en trámite el procedimiento de solución adecuada de controversias. En particular, el 730 apartado 2. En particular, el artículo 730 apartado 2, cuando las medidas se hubiesen acordado están en trámite este procedimiento de solución adecuada de controversias, si se alcanza el acuerdo, se debe poner en conocimiento del tribunal para que proceda al alzamiento de las medidas cautelares, salvo que el acuerdo fuere parcial o alguna de las partes solicite el mantenimiento de las mismas o la adopción de otras distintas. Si no hubiera acuerdo o si existiendo un acuerdo parcial no se solicitara el mantenimiento de las medidas, quedan sin efecto si no se presenta la demanda ante el tribunal competente en el plazo de los 20 días siguientes a la finalización del proceso de negociación de esas medidas alternativas, de estos mecanismos alternativos de solución de controversias. Y en cuanto al libro cuarto, puedo citar rápidamente las modificaciones, aparte de la que antes hemos visto para la ejecución de las medidas provisionales del 776, en el ámbito de los procesos de familia, pues sigue, digamos, la modificación del juicio verbal general y, por consiguiente, pues me remito a lo que el profesor Buenacloche explicó anteriormente sobre la posibilidad de obviar la vista si el tribunal entiende que no es necesario, aunque lo pida alguna de las partes. Y luego también se contempla específicamente la posibilidad de acumular a la acción de liquidación del régimen económico matrimonial a la de la división de la herencia, cuando uno o ambos cónyuges hubieran fallecido y hay una identidad subjetiva entre los legitimados para intervenir entre uno y otro procedimiento. Y en su caso se posibilita también la acumulación de ambos procesos de división de patrimonios si ya se hubiesen iniciado. Esto es una polémica bastante importante que se había creado porque había juzgados que admitían esta posibilidad y otros juzgados que rechazaban, y llevando la liquidación de los gananciales al juzgado especializado en su caso. Bueno, por mi parte creo que me he atenido bastante al tiempo y creo que he podido dar una visión rápida y, en fin, muy elemental de estas modificaciones que se contienen en los libros tercero y cuarto de la Ley Procesal Civil. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo, por tu interesante intervención. Y ahora se abre un turno de coloquio. He visto en el chat que ya algunos habéis escrito alguna pregunta, sobre todo Gonzalo Romero, y luego Miguel, que era simplemente asistiendo a la intervención del profesor Buenacloche. Entonces, como son preguntas dirigidas al profesor Buenacloche, pues, Julio, voy a leerlo y pasas a responder. Si alguien más quiere preguntar alguna cuestión, pues encantado. Julio. Bueno, ya lo he estado viendo, no son propiamente preguntas, sino, bueno, son comentarios. Efectivamente, son la primera que aparece es el tema de costas. Vamos a ver, aquí hay una... quita el micrófono, Rafa, porque ahí, mucho mejor. Decía que efectivamente lo que él dice es cierto, es decir, las dos hay una referencia en costas sobre acumulación de acciones, donde dice que si al final la acumulación de acciones se rechaza, que se puede poner las costas a la persona que lo propuso por mala fe, y él dice con mucha razón que eso desincentiva, es decir, que al final tienes el riesgo, tú puedes entender que hay una acumulación, te dicen que no y eso directamente cada vez te diga que es mala fe, pues es bastante complicado, ¿no? Y luego lo que yo he comentado también, ¿no?, de la necesidad de que en la tasación de costas, pues hombre, el hecho de que se puede impugnar no solamente por excesivo, sino como dice también la posibilidad de que se pida una reducción, pues lo que digan los colegios profesionales tiene su importancia, ¿no?, porque muchas veces sirven como referente, ¿no?, para saber pues que lo que se está pidiendo no es excesivo, ¿no? Y luego, bueno, pues también comenta lo mismo en relación con las costas en apelación. Es decir, yo creo que hay un problema, o sea, creo que hay un problema, pero se ha enfocado mal. Es decir, es cierto que muchas veces se utilizan... Es curioso, además, porque el 247, que fue una gran novedad de la ley del año 2000,
bueno, y Pablo Ureña ha sido muchos años juez en ejercicio, el uso que se hace es mínimo, es decir, que realmente aplicación así habitual de 247 y sin embargo se considera ya no solamente ya la mala fe procesal, sino casi el abuso del servicio público de justicia, ¿no? O sea, un nuevo concepto jurídico determinado que a saber cómo se aplica. Entonces, como es verdad que puede haber abusos en determinado tipo de actuaciones, pues se ha intentado resolver con unas soluciones muy drásticas en materia de costas, ¿no? Y yo creo que realmente no se... O sea, las normas que hay ahora mismo ya permiten el poder, entre comillas, castigar a aquella persona que utiliza de forma torticera o de forma abusiva los instrumentos que la ley permite, y me parece que todas estas incorporaciones, hay que poner las costas al que pida acumulaciones, hay que poner las costas al abogado que pide más dinero del que luego se le da, hay que poner las costas al que se opone al recurso de apelación defendiendo la propia sentencia que es favorable. Son cosas completamente, a mi juicio, desnortadas sobre lo que realmente se pretende. Es decir, si con los instrumentos que ya tienes puedes perfectamente solucionar esas cuestiones, ¿no? Yo, si me permitís, que añado una cosa, y es que a mí me parece curioso porque, claro, la regla general de imposición de costas sigue siendo el criterio del vencimiento. Eso quiere decir que, básicamente, se imponen las costas cuando alguien pierde el pleito y totalmente y el otro lo gana totalmente. Entonces, es difícil entender que el resultado hubiera sido sustancialmente coincidente si se admite la oferta que extrajudicialmente le ha hecho la parte condenada en costas antes de iniciar el pleito. Es decir, ahí yo creo que realmente puede que sea un ánimo voluntarista de decir, bueno, vamos a poner medidas disuasorias, pero, hombre, que se parezca sustancialmente, si has ofrecido el 100%, que es lo que tiene que pasar, o el 95%, hombre, es verdad que a veces puede ocurrir, pero creo que serán muy pocas veces las que ocurra algo parecido, ¿no? En relación a las costas, el problema que apuntaba la persona que preguntaba es que, por ejemplo, en anulación de laudos, lo lógico es que al que va de recurrido, que está defendiendo en teoría el laudo arbitral, no le impusieran las costas, que era lo que se aplicaba en origen. Pero en los últimos años se están decantando no por el 398, sino por el 394, salvo que entiendan que hay serias dudas y no las imponen. Pero si no se las imponen al recurrido, porque el otro, y él no tiene culpa, al árbitro, pero se las imponen al recurrido, al que va demandado. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Pues si no hay ninguna otra pregunta, para terminar en tiempo, comentar dos cosas. Me queda por dar las gracias en nombre de la escuela, en concreto del director de la escuela y en el mío propio, a los dos coponentes, al profesor Baracloche y a Pablo Ureña. En segundo lugar, quería comunicarles, por si están interesados ustedes o algún allegado, algún conocido, que en la programación de la escuela está previsto el curso de alta especialización en litigación civil y mercantil para comenzar el 16 de febrero hasta el 4 de junio de este año con 150 horas, cuyo profesorado está integrado por profesionales altamente cualificados procedentes de la abogacía, de la administración de justicia y por profesores universitarios con amplia experiencia práctica. ¿Alguien ha escrito? Muchas gracias. Vale. Y por último, simplemente, pues dar también las gracias en nombre de la escuela y en el mío propio a todos los asistentes y por haber asistido a este webinar. Hasta siempre. Muchas gracias. Gracias. Pablo, aprovecho para saludarte. Julio, saludo. Adiós. Un abrazo. Hasta luego.